Vamos a continuar con esta serie de estudios, la familia que Dios quiere. Y el tema que hemos estado estudiando, o subtema, el hogar cristiano. Entonces, en estos estudios ya llevamos 8 semanas estudiando este tema. Y si se fijan, o no sé si han visto ustedes o han ido a la iglesia San Bernardo, la iglesia madre, en su eslogan, ¿qué dice? Ahí no aparece. Los que han ido, los que han tenido la bendición de estar allá en la iglesia madre, ¿sí? La que fundó WIN. ¿Cuál es el eslogan? Fortaleciendo la familia con la palabra de Dios. Entonces, es la iglesia la que se tiene que preocupar por fortalecer, ¿cierto? Por enseñar, por cuidar a la familia en su totalidad. Y los padres, ¿cierto? Tienen esa responsabilidad. Hemos visto varias lecciones. Voy a avanzar. Hemos visto varias lecciones. Entre esas están el origen, ¿cierto?, del hogar. Hemos estudiado la comunicación en el hogar. Importante, ¿cierto? Si se fijan, va avanzando desde la génesis. Después, yo diría que una de las cosas más importantes dentro del matrimonio es la comunicación. Después, resolver los conflictos en el hogar. La labor del esposo en el hogar, ¿cierto? Va avanzando desde el seno del hogar hacia ya cosas más prácticas. Después dice la responsabilidad de la esposa, el sexo en el hogar, los hijos en el hogar, que es lo que vimos, ¿cierto?, en la clase, la reunión anterior. Y ahora vamos a estudiar, ¿cierto?, los padres en el hogar. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres, papá y mamá, en el hogar? Y después, el miércoles que viene, se acaba todo esto con las finanzas en el hogar. Así que no se pierda también la enseñanza del otro miércoles. El propósito de este curso, ahí está. Hay 4 propósitos. Conocer el diseño divino del hogar cristiano. Es muy distinto a lo que el mundo define como hogar. El mundo define la familia de muchas maneras. Por ejemplo, una persona con un perro es una familia. 2 mujeres que viven juntas son una familia. Pero el Señor establece una familia, ¿cierto? Un matrimonio y sus hijos. Aprender los principios establecidos, dice ahí, y aplicarlos. Una cosa es, ¿cierto?, aprenderlos, conocerlos, y la otra muy distinta es aplicarlos. Después, disfrutar de este propósito divino. No queda más que disfrutar, de gozarnos en el matrimonio como Dios quiere. Porque cuando el Señor quiere bendecir ese matrimonio, el matrimonio va a andar bien, vamos a estar contentos. Vamos a gozarnos en el amor, en el matrimonio. Los hijos también van a saber cuáles son sus labores y sus tareas. Los padres también. ¿Qué tengo que hacer como papá? Son buenas preguntas. Para los que van a ser papá pronto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que enseñar? ¿Qué cosas tengo que decirle a mis hijos cada día? Y la Biblia, la palabra del Señor tiene todas esas cosas para nosotros. Marcar una diferencia, dice ahí, con aquellos que rehúsan vivir conforme a la estructura divina. Bien, entonces vamos a la introducción del tema que nos corresponde ahora. Los padres en el hogar, la responsabilidad de los padres. Y como introducción ahí hay un capítulo, una sección, 3 versículos de la traducción del lenguaje actual, y dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Hermanos, es una de las bendiciones más grandes que uno puede contemplar, por ejemplo, el nacimiento de nuestros hijos. Cuando empiezan a alimentarse, cuando empiezan a caminar. Todas esas cosas los padres no deben perdérselas, son regalos. Cada vivencia que tenemos con nuestros niños son regalos a nuestras vidas. Dice ahí, los hijos que nos nacen, dice, son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros. Como guerreros bien armados, dice ahí el Salmo 127.
Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. Con seguridad. Si usted tiene un hijo, hermano o hermana, usted es bendecida, bendecido. No puede decir, no, el Señor no me bendice y tengo ahí 3 hijos, 4 hijos, un hijo. Sí, el Señor nos bendice con cada hijo que que Él nos da. Sigamos. Entonces ahí está, ¿cierto? Este es uno de los versículos, ¿cierto? Uno de los tantos versículos que aparecen en la palabra del Señor que nos anima en el trabajo a ser padres. Es una bendición. No es fácil los primeros días porque nos quita el sueño. No es fácil los siguientes años porque nos quitan la paciencia. No es fácil cuando ya están más grandes y nos quitan quizás la alegría en algunos momentos. No es fácil, pero este versículo dice que somos bendecidos. Después dice, aunque los hijos son una bendición, ¿cierto?, del Señor, debemos recordar que nuestros hijos nacen con una naturaleza pecaminosa. Qué terrible, ¿cierto? Todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa en nuestra vida aún cuando nosotros ya tenemos también la naturaleza divina, cuando el Señor nos salvó, nos rescató, nos dio vida eterna, pero también tenemos esa naturaleza pecaminosa y nuestros niños la tienen. Entonces son una bendición, es rico estar al lado de ellos, pero también debemos entender, debemos estar conscientes de que ellos también se equivocan porque cometen pecado. Ellos son pecadores. Y si no hay un trato con ellos, si no hay una intervención de alguien mayor que entiende el pecado, se va a ir por el pecado el niño. Porque la inclinación del corazón es hacia el mal. Dice ahí ese versículo, dice ahí, leamos la parte que está un poco roja, la segunda parte dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí ese versículo es que son pecadores. ¿Sí? Entonces, es decir, con todo esto que leímos, es que los padres tienen mucho que hacer. Aquí está el trabajo. El trabajo parte cuando nosotros entendemos que nuestros niños son pecadores. Porque si no fuesen pecadores, no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer mucho trabajo, la verdad. Porque no se van a desviar hacia el mal. No nos van a mentir. No nos van a desobedecer. Pero sí lo van a hacer. Y por eso nosotros tenemos trabajo que hacer. Y aquí tal vez me quiero detener un momento antes de continuar, porque este tema está destinado, ¿cierto? O está preparado para los que son padres o los que van a ser padres pronto. Pero nosotros estamos rodeados de niños. Los domingos aquí está lleno de niños. Los abuelos también van a tener nietos. O tienen nietos. Hay familias que van a tener nietos. Van a haber niños aquí mirando cómo nosotros compartimos, cómo nosotros conversamos, qué cosas decimos, cuáles son nuestros temas de conversación. Y los niños, aunque estén aquí correteando y todo, ponen atención a las cosas que hacen. Entonces, nuestro trabajo no acaba solamente con los niños que nos rodean o los que están aquí en el seno del hogar, sino que también al vivir en comunidad como nosotros estamos viviendo aquí en la iglesia, también nosotros somos responsables de ser ejemplo a los niños que tenemos alrededor. Entonces no piense, yo no soy padre, tampoco pienso serlo en una buena cantidad de tiempo. Tenga cuidado con pensar así porque hay niños que nos están mirando. Y ellos son bien mirones, vamos a decir. Ellos saben cuando algo está malo. Son como expertos teólogos a veces. Saben cuando algo está mal y un papá lo está haciendo. Mi hija me lo recuerda muchas veces. Entonces las responsabilidades. Dice ahí, amar a los hijos. Esa es la primera responsabilidad. La segunda, criar a los hijos. Y la tercera, no provocar a ira a los hijos. Y les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Vamos a desarrollar cada uno de estos.
Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, le damos gracias por este tiempo que usted nos permite tener para estudiar de su palabra, en este tema tan importante, tan trascendente, Señor, en la familia, que es la responsabilidad de los padres. Señor, le ruego que usted nos dé, Señor, entendimiento, nos dé su gracia para comprender el sentido correcto de su palabra y aplicarlo en nuestra vida, Señor, para agradarle a usted y ser de bendición para los niños e hijos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces aquí tenemos nuestro bosquejo, 3 puntos. Si queremos resumir la labor de los padres, 3 partes. Amar a los hijos, que esa engloba quizá todo, ¿cierto? Tenemos que amar a alguien que es pecador. Criar a estos niños y no provocarlos a ira. Vamos con el primero. Si queremos resumir de alguna forma, ¿sí? toda la vida, ¿sí?, de un papá se va a traducir en un traspaso, ¿sí? Un traspaso de conocimiento, es como un discipulado. Cuando Pablo quería discipular a Timoteo, él decía que a una iglesia, a los hermanos de Tesalónica, decía que él le gustaría entregar toda su vida, volcar su vida, su conocimiento, su amor, su paciencia, su trato, estar con ellos. Eso era, Pablo le llamaba al discipulado, es entregar toda la vida a estas personas que él amaba mucho. Y lo mismo es lo que el padre tiene que hacer con los hijos, compartir la vida con ellos. Entonces dice ahí, Proverbios 22 se dice, enseña al niño el camino que debe andar. Y aquí hay mucho que hablar en este versículo. Es tanto, ¿cuál es el camino que debe andar? Y si el papá no está yendo, no está andando por ese camino, no está siguiendo ese camino, ¿cómo va a poder enseñar la bendición de ir por ese camino? Entonces, ya no solamente es una transmisión de una comunicación. Ya no solo es eso. Es eso, pero no solo eso, sino que también tiene que ver con entregar la vida, ¿cierto? Mostrar, ser ejemplo. Dice, y aun cuando fuere viejo, o cuando sea viejo, dice esta versión, la versión de la Biblia de las Américas, no se apartará de él el camino correcto. ¿Quién es el camino? Y vamos a ir, ¿cierto?, a esto un poco más teológico. ¿Quién es el camino? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Entonces, tal vez los que son padres han discipulado a alguna persona, pero créanme que el discipulado más importante es el discipulado que nosotros tenemos que hacer con nuestros pequeños, con sus hijos. Yo tengo 2 pequeños y siento mucha responsabilidad con los 2 de ser el discipulador de estos niños. Y créanme que cuando yo estaba estudiando esta para enseñar hoy día, con mucho temor y temblor, aprendí tanto al preparar esto, recordaba tantas cosas que yo tengo que hacer. Entonces, es un trabajo de toda la vida, no se acaba nunca. Vamos con el siguiente. Vamos con el primero, perdón. Ahora sí el primero. Amar a los hijos. Tito 2:4 dice, hablando, ¿cierto?, a las mujeres, ¿sí?, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y dice en el lenguaje, ¿cierto?, griego que estaba en ese tiempo, dice, y después dice, y amar a sus hijos. Amar a sus maridos y amar a sus hijos. Es decir, son 2 maneras distintas de amar. No vamos a profundizar en eso porque eso ya lo estudiamos hace varias semanas atrás. Pero lo importante de eso es que ahí está el mandamiento de que nosotros debemos amar a nuestros pequeños. Cuando el Señor dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas, ¿cierto?, Él lo está diciendo amarlas verbalmente,
Ahí el Señor nos está animando a amarlas prácticamente, entregando nuestra vida por nuestra esposa. Y lo mismo con nuestros niños. No. Por favor, aquí quiero hacer esta separación porque ese versículo está haciendo esta separación. El amor que está hablando ahí hacia el esposo es un amor distinto que el amor hacia los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Aquí hay algunos 4 puntos. El primero, dice, tratemos a nuestros niños con suavidad y evitar la rudeza. Y aquí quizá hay toques de infancia, de nuestras mismas infancias. ¿Cómo me trataron a mí o cómo trataron a mis padres, mis abuelos? Entonces yo quedo con esas marcas, con esos quizás daños, porque me trataron con rudeza y con firmeza, con dolor muchas veces. Pero eso no por eso yo tengo que tratar así a los niños que me rodean. Dice ahí, tratemos a nuestros niños con suavidad y evitar la rudeza. Ellos necesitan ser tratados con paciencia y consideración. Ojo que aquí no estamos diciendo que ellos sean como intocables, ¿sí? Vamos a seguir avanzando y no se trata de eso, ¿sí? Tratarlos con consideración, como dice ahí, y paciencia. Dice, hacerles ver que el castigo o corrección, ahí está, es para beneficio de ellos. Tal vez ellos no se sientan, ¿cierto?, amados por nosotros cuando los corregimos. Pero hay que hacerles notar, hay que gastar mucho tiempo ahí en la disciplina o en la corrección, en ese momento único que ustedes tienen delante de su Hijo y del Señor, para corregirlos con amor y mostrarles que lo hacen para beneficio y por amor a Él. No es solo corregir y listo. No es entro al baño, corrección, salgo del baño y no le digo nada. O donde ustedes lo hagan. O con el objeto que lo hagan. Lo que está diciendo, a lo que voy es que se les comunique el amor y el cariño que nosotros les tenemos y el motivo por el cual nosotros estamos haciendo esta corrección. Después dice, el enojo y la dureza, dice, puede generar temor en los hijos. Y cuando hay temor, eso lleva a que los niños empiecen a ocultar cosas. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Dice ahí, el versículo que está ahí abajo está un poquito chico, dice, pero Colosenses 3:21, vamos a profundizar un poco más en eso, dice, y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Es decir, tenemos que amarlos para que ellos siempre estén animados, para que ellos siempre estén queriendo recibir el amor y el cariño de nosotros. Entonces la instrucción de nuestros hijos debe hacerse en amor. Es más fácil influir en la vida de ellos cuando ellos sientan que los amamos. Si yo les quiero enseñar, quiero abrir la palabra del Señor en esos tiempos preciosos que tenemos para enseñarle a nuestros hijos, mucho más los van a recibir cuando ellos se sientan amados por nosotros, con consideración, con paciencia, considerando la edad que tienen. Hay tanto que conversar ahí. A que compartan sus miedos y temores. Qué bendición escuchar de los niños sus temores y miedos. Pero cuando hay rudeza en la familia, hay dureza en el trato, ellos no se van a acercar a compartir sus temores y miedos. Muy difícil. A que confíen en nosotros. Entonces, con amor vamos a poder tener ese corazoncito de ese pequeño, de ese niño o niña en nuestras manos. Entonces, si queremos resumir de este punto es amar a los pequeños. Que ellos se sientan cobijados, que ellos tengan toda la confianza en nosotros, de contarnos todas las cosas. Que no sea que tengamos que obligarlos a que nos cuentes.
Sigamos. Punto 2. Criar a los hijos. Y este es un tema largo, pero vamos rápido. Dice ahí Efesios 6:4. Efesios capítulo 6 habla de las responsabilidades de varias personas. En el primero, versículos 1, 2 y 3, habla de la responsabilidad de los hijos. Y creo que estudiaron un poco de eso el miércoles pasado, de la responsabilidad de los niños. Obedecer a vuestros padres, porque eso es justo, dice ahí. Y el versículo 3 dice, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí cuando está hablando de padres, no está hablando directamente, dice ahí el apóstol Pablo, a las mujeres y los hombres, como padres. Aquí está hablándoles directamente a los hombres. Porque por alguna razón, en ese tiempo, y ahora también se puede dar, que los padres somos propensos a hacer que que los niños sean provocados a ira por nuestra culpa. Por cómo somos nosotros, ¿cierto? Somos un poco más fríos, ásperos muchas veces. Entonces, por eso, por alguna razón, Pablo está diciéndole ahí a ustedes los papás, ojo, no provoquen a ira a vuestros hijos. Y dice ahí, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice ahí el primer punto, criar implica un esfuerzo intencional y planificado. El niño no se va a criar solo. El niño no va a aprender solo. No lo va a hacer. El niño no va a aprender si está todo el día sin una instrucción, sin una disciplina, sin órdenes, sin guías. El niño no va a aprender. Dice ahí el siguiente, y esto lo saqué de un libro y se lo puedo compartir, dice, muchos quieren que sus hijos sean recordados como buenas personas. ¿Qué padre que no quiere eso, cierto? Mi hijo, una buena persona. Pero no están dispuestos a hacer nada para que ese niño sea una buena persona. Es raro eso. Esperan que el niño se forme solo, como que por osmosis, como que solito él sea la mejor persona que yo quiero que sea. Pero hay un trabajo. Es un trabajo intencional, planificado. Dice ahí, debemos aprovechar cada momento de la infancia de nuestros pequeños. Ese es el tercer punto. ¿Por qué puse ese punto ahí? Porque hace un buen tiempo ya ha ido como corriendo esta enseñanza del tiempo de calidad. ¿Han escuchado eso? El tiempo de calidad. Entonces, como nuestras vidas son frenéticamente agotadoras, largas jornadas de trabajo, basta solamente con un pequeño tiempo de calidad para suplir todas las necesidades de nuestros niños, todas las necesidades de afecto. Eso dice esta corriente. Pero no es tan así como dice el Señor, porque tenemos que compartir toda nuestra vida. Ellos tienen que conocernos. ¿Cómo nos van a conocer en 2, 3 horas, 1 hora al día? Cuando no interactúo con ellos, ¿cómo nos van a conocer? ¿Cómo voy a saber las cosas que ellos están pensando? Las cosas que ellos están diciéndose entre hermanos, por ejemplo. Si no estoy ahí. Entonces, por eso dice ahí, debemos aprovechar cada momento de la infancia de nuestros niños, porque eso podemos perder el tiempo ahí. Punto 4. Disciplina. Dice ahí, ¿qué significa disciplina cuando aparece ahí esa palabra en el versículo? Disciplina no se está refiriendo a una corrección, nosotros lo llamamos, te voy a disciplinar. No es el tiempo en que castigamos a los niños con la paleta, con la vara, sino que es instrucciones claves para la vida, consejos y enseñanzas. Entonces, tenemos que ocupar tiempo en eso. Ocupar tiempo para enseñarle, darle directrices como niño, obviamente. Yo estoy hablando aquí para que ustedes me entiendan como papá, ¿cierto? Pero instrucciones como
como a niño. Amonestación, ¿qué significa amonestación? Esa es la corrección. Es una guía. Cuando el árbol, ¿cierto?, está un poco chueco, ¿cierto?, yo le pongo una guía, una corrección. Quizá un poco dolorosa, el árbol tal vez sufre, quizás suena un poquito, suena, cruje, pero está derecha ahora. Poner algo en la mente. Antes de leer esos versículos que están ahí abajo, que hablan de la corrección, claro, de la corrección física, hace un montón de años ya, y Lucas tiene ya 10, tiene 10, hace 9 años, a él le gustaba una serie que se llamaba Thomas la locomotora. No sé si la han visto. Es una locomotora bien simpática que el alcalde le encomendaba ciertas labores y ellos tenían que llevar a cumplir con su cometido, ¿cierto? Siempre eran así los capítulos. Pero hubo un capítulo que me llamó mucho la atención porque esta locomotora no se sentía libre de verdad. Solamente avanzando por un riel toda su vida. Cada día él cumplía con el mandato del alcalde que le daba una instrucción para que él fuera y cumpliera su labor. Pero él no se sentía verdaderamente libre. Miraba las aves, que las aves iban donde querían. Miraba a los animales que pasaban por donde querían. Pero él solamente podía avanzar por la línea. Entonces él se empezó a sentir muy encerrado, no libre. Entonces, ¿qué hizo? Se rebeló contra el alcalde y se salió de la vía. A toda velocidad salió y quedó en un bosque que estaba lleno de pantanos, y ahí se dio cuenta de que él de verdad no podía avanzar. Quedó entrampado ahí en el lodo, en el barro, sin poder avanzar. Las ruedas solamente giraban ahí y él más se hundía y se hundía. Entonces él entendió ahí también de que cuando de nuevo lo volvieron a poner en la vía, él de verdad sabía que era verdaderamente libre, que podía él alcanzar mucha velocidad. Lo mismo pasa con los niños. Si nosotros dejamos que ellos se vayan para el bosque, ellos van a caer en el bosque y se van a entrampar. Ellos van a llegar a un momento en su vida y se van a quedar entrampados. Pero si les ponemos guías, les ponemos rieles a nuestros niños, ellos van a ser verdaderamente libres. Van a ser verdaderamente libres. Van a poder alcanzar su máximo potencial en el Señor. Van a poder tomar buenas velocidades en el Señor. Van a poder crecer y correr la carrera. Pero si no tienen esos rieles, no lo van a poder lograr. Esos versículos que están ahí, dice Proverbios 22:15, leo para ustedes. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? La necedad está ligada en el corazón. ¿Cómo yo puedo hacer que esa necedad se aleje? Con corrección. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dice el Proverbios 29:17. Proverbios 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, si ustedes tienen pequeños y no los castigan, es que no estamos amando a nuestros niños. Porque estamos dejando que se vayan a ese bosque lleno de lodo y que se entrampen en su vida y que se estanquen y que se pierdan.
o que se vayan al mundo y destruyan su vida. Sigamos. 6. Dice, debemos los padres pensar con frecuencia en las almas de nuestros hijos. Y ahí pongo planes. Nosotros los padres somos buenos para hacer planes. Ya somos libres. Ya no tenemos a nuestros padres, ¿cierto? Los adultos, no tenemos a nuestros padres detrás de nosotros diciéndonos qué tenemos que hacer. Por eso cuando nosotros somos grandes, ¿cierto? Y tenemos hijos, empezamos a tomar decisiones y a hacer planes. ¿Dónde nos vamos a ir a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí dice acá un consejo para nosotros. Dice, debemos pensar en el alma de nuestros niños, en la salvación. Si yo me cambio, ¿cierto?, de lugar de residencia, como nuestra hermana, debemos pensar cómo ellos van a crecer espiritualmente. Si los cambiamos de colegio, eso va a impactar en la decisión, en cómo ellos van a crecer espiritualmente. Puede ser. Si nos cambiamos, o las decisiones que tomemos, la verdad, donde estemos, con los amigos con los que nosotros nos juntamos. ¿Es bueno que nos juntemos con aquellos amigos que son del mundo o cercanos que son del mundo? Entonces, cuidado, ¿cierto?, con las almas de nuestros niños, la salvación de nuestros niños. Dice ahí el siguiente, dice, no tratemos de darle todo el mundo o lo que usted no tuvo. Ese es un buen consejo, la verdad. Hace mucho tiempo yo pensaba en eso. Yo en mi infancia no tuve tantas cosas que me hubiese gustado tener cuando yo era un niño. Pero nuestra preocupación como hijos del Señor no es darle todo lo que no tuve o todo lo que está en el mundo. Porque eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. No es sabio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que darle? El Evangelio del Señor. Las cosas espirituales son las cosas más importantes. 8. Instruyamos a los hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es una forma de criar. Esa es una forma de dar disciplina. Instruir, enseñar, mostrarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Comprarles una Biblia. No pensemos porque son pequeños, porque tienen 4 o 5 años, ellos no pueden tener Biblia. O no pueden aprender doctrina. O no pueden aprender, por ejemplo, del pecado. Y tenemos que enseñar que el pecado es satánico, que el pecado es diabólico, que el pecado hace daño. Le podemos enseñar de los ángeles, podemos enseñarle de la escatología, podemos enseñarle de la salvación, podemos enseñarle de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Ellos lo entienden, ellos aprenden incluso mucho mejor que nosotros, mucho más rápido. ¿Cierto? Entonces, no pensemos que porque son niños, nosotros debemos privarle quizá algo que es muy difícil de comprender, porque ellos igual lo pueden comprender, entender. Vamos a leer un versículo después que habla de esto. Otra cosa que podemos enseñar o podemos criar a nuestros niños es mostrándoles o enseñándoles a orar. Es nuestra responsabilidad guiar a nuestros niños a que sepan orar. Primero a que oren. Y lo otro importante es que nos escuchen orar. Qué hermosos son los tiempos en los cuales los niños están enfermos. Cuando tienen 40 de fiebre. Son hermosos, hermanos. Son muy hermosos. Porque nos escuchan orar.
Nos escuchan llorar pidiéndole al Señor. Y eso es impagable. Ahí ellos aprenden a confiar en el Señor en los momentos más difíciles. Cuando ellos sienten mucho dolor en su cuerpo. Cuando hay 40 grados afuera y ellos tienen 41 de fiebre y sienten frío. Entonces ahí tenemos que estar siendo ejemplos de oración. Esa es una de las cosas que no se olvida nunca. Quizás cuando somos niños podemos olvidarnos de las personas que nos enseñaron ciertas cosas. A mí ya se me olvidaron los nombres de mis profesoras de aquel tiempo. Pero no se me olvidaron palabras que me dijeron. No se me olvidaron cuando me castigaban y me retaban. Y tampoco se me olvidan con la calidez con la que me enseñaron. Quizás se me pueden olvidar los nombres. Pero una de las cosas que no se olvida nunca es esos tiempos que los padres tienen con los hijos en momentos de dolor para orar. Nunca se van a olvidar. Después dice ahí, enseñémosle, ¿sí?, les de la importancia de asistir a los cultos de adoración. Eso es parte de la enseñanza. Es parte de esto de criar a nuestros pequeños. Es muy importante que ustedes vengan al culto de adoración. Porque aquí hay amigos, acá hay hermanos que podemos compartir las mismas cosas. Ellos tienen que saber que aquí van a encontrar a sus verdaderos y más importantes amigos para toda su vida. Entonces, no los privemos de eso. Tenemos que enseñarles que venir aquí es muy importante. Y con nuestro ejemplo también nosotros podemos ser ejemplo de amistad, de cercanía con nuestros hermanos, de que nos vean abrazándonos, diciéndonos que nos queremos. Esas cosas los niños las ven. Bien. Ahora viene la otra sección. Partí por abajo, ahora la de arriba. Efesios 6:4 dice, ¿y vosotros a quién le está hablando ahí? A los papás, a los padres. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Uy, qué difícil esto. ¿Qué significa provocar a ira? Significa hacer surgir el enojo. Es que salga, que brote. Y nosotros los padres podemos ser elementos que hagan que eso brote, que salga y ellos manifiesten el enojo y la ira. Y de un corazón pecaminoso como el de ellos, como el nuestro, cuando se desencadena ese enojo o ira, ¿cómo lo van a hacer? ¿Justa y santa como el Señor? No. Pecadora igual que la nuestra. Entonces, dice ahí, este enojo se manifiesta de distintas formas en los niños dependiendo de su personalidad. El Señor nos dio con mi esposa 2 hijos muy distintos. Uno que la manifiesta de manera interna y uno que la manifiesta de manera externa. Y otra que la manifiesta de manera externa. Interna, guardando la situación en su corazón. Y uno lo ve, yo veo a mi hijo, a Lucas, guardándose el enojo provocado por mí. Y a mi hija dando gritos y saltando y pataleando. Pues se puede manifestar de las 2 maneras. Gracias al Señor que Él me dio 2 pequeños para que me muestre de 2 maneras distintas. Pero vamos a ver algunas formas, ¿sí? Algunas formas en que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. Cuando, aquí viene la primera,
Cuando les exigimos cosas irrazonables sin considerar la madurez. Tienen 3, 4 años y les decimos que tienen que estar sentados sin moverse ahí durante 7, 3, 4 horas. Que lean, no saben leer, pero que lean y que dibujen 4 o 5 horas sentados ahí donde están. En un viaje largo de 7 horas, no, las 7 horas sentadas en el auto. Eso son situaciones, ¿cierto?, irrazonables para ellos. No las pueden comprender y nosotros tenemos que tratar de evitar. Tenemos que evitar esos momentos, porque eso va a generar enojo, ira en su corazón. Va a ir acumulándose. ¿De qué otra manera podemos nosotros provocar a ira a nuestros pequeños? Cuando los disciplinamos de formas humillantes. ¿Podemos disciplinarlos en privado de forma humillante? ¿Podemos corregirlos o disciplinarlos en público y eso ya es humillante? ¿Al frente de sus amigos ya es humillante para ellos? ¿Al frente de adultos también? Por eso la corrección y la disciplina en el Señor debe hacerse dentro de lo posible en privado. Dice ahí, si está irado, si usted está enojado, no lo haga. Tráguese ese enojo. Esconda sus manos. Salga de ahí. ¿Por qué? Porque dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y no vamos a corregir de manera correcta. Vamos a dañar a nuestros pequeños. Después dice el otro punto, dice, no les pedimos perdón a nuestro, cuando, perdón, ¿de qué manera podemos provocar, cierto, la ira? Cuando no les pedimos perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Nosotros les exigimos que ellos pidan perdón, ¿cierto? Ya, ¿y qué se dice? Perdón. Pero nosotros nos equivocamos un montón de veces. ¿O no? ¿Nos equivocamos o no? ¿Sí? No hay papá que no se equivoque. No existe en la tierra. No existe en toda la historia de la humanidad un papá que no se equivoque. Entonces, cuando no le pedimos perdón, ellos sienten, ¿sí? Ellos acumulan ira y enojo. Sienten que hay hipocresía delante de... Hay hipocresía en el medio, somos hipócritas. Les exigimos perdón, pero nosotros no pedimos perdón. Tenemos que humillarnos muchas veces delante de nuestros niños y pedirles perdón. Porque muchas veces vamos a disciplinar mal, como dice ahí, o gritarles, dañarlos. Lo vamos a hacer. Pero debemos buscar el perdón lo más rápido posible. No tenga temor a pedirle perdón a su hijo, ni que le salgan lágrimas y que los vean llorar al pedirle perdón. Es una bendición. Restaurar ese daño que se hizo. Y si se restaura lo más rápido posible, viene el abrazo y el beso del hijo. Sí, te perdono. Sigamos. Dice ahí. Otra manera, cuando prometemos y no cumplimos. Cuando prometemos en un sentido, cuando ponemos instrucciones y las cumplimos en algún momento y otras veces no. O cuando les prometemos ciertas cosas y no les cumplimos. Eso también acumula ira, enojo en ellos. Ellos no entienden que pude haber, no lo cumplí porque tuve otras cosas de entre medio. No, me salieron otros imponderables y los niños no lo van a entender. Otra manera, cuando hay favoritismos en el hogar, cuando
cuando ellos notan, o uno de ellos, cuando hay hermanos, que hay un favoritismo especial con un hijo, no más. O cuando, no sé si ustedes han escuchado esto, muy conocido, se habla mucho de cuando son 3 hijos. Al primogénito, porque es primogénito, el primero y el más grande, el más fuerte. Y el último porque es el más chico, el que necesita más atención, el que lo miman y le tratan mucha atención y cobijo. ¿Y el del medio? ¿Cómo se siente el del medio a ver todo eso? Tenemos que tener mucho cuidado ahí, de que no haya favoritismo en el hogar. Se fijan en las cosas, hay muchas cosas que ver, que analizar. Dice ahí, cuando no los castigamos o corregimos. Esa es una manera de provocarlos a ira. En algún momento de su vida, ese hijo que nunca fue disciplinado y corregido, se va a volver hacia atrás, va a ir donde su papá o su mamá y le va a decir: tú nunca me corregiste. Yo soy lo que soy por tu culpa. Yo tengo un primo que hizo eso. Él durante muchos años fue donde sus papás y les dijo eso. Les dijo: ustedes hicieron mal su trabajo, nunca me corrigieron, nunca me dijeron que eso estaba mal, me entregaron al mundo. Entonces, tengamos mucho cuidado. No hacerlo es acumular algo que en un futuro nos va a traer una consecuencia grave. Siguiente. Ahora, cuando los castigamos en exceso, cuando hay solo correcciones, muchas correcciones, cuando en el hogar hay solo castigos. Dice ahí, no puede ser que cada vez que hablamos con ellos sea para corregirlos. Y nosotros podemos hacer hartas cosas acá, en el día, no solamente corregirlos y castigarlos, sino que podemos hablar con ellos, hablar de sus intereses. Ya un niño de 10 años ya tiene intereses increíbles. Él me pregunta siempre cosas de fútbol. Lo hemos conversado con mi esposa, eso está como en los genes, mi papá es así. ¿Y cómo? Me dice papá, ¿y cómo? ¿Cuánto salió la U? ¿Cuánto ganó? Yo sé que el que se muere por ver un partido conmigo. Se muere por ir al estadio para ver a la U jugar. Entonces, ahí hay temas para conversar, temas para pasar el tiempo con ellos, en vez de solo castigarlos y ponerle correcciones. Hagámosle saber que les amamos más que a cualquiera. Ocupemos tiempo para abrazarlos, besarlos y estar con ellos, mostrarles cariño. Dice ahí el último, cuando les criticamos continuamente y no reconocemos sus logros. Esa es otra manera en que nosotros podemos provocar a ira a nuestros niños. Cuando solo críticas y críticas. Imaginen que ellos están dando todo lo que tienen por hacer bien su pieza. Todo. El máximo esfuerzo, uno lo ve comprometido, pero igual queda el desastre en la pieza. La cama queda mal hecha, mal estirada, pero yo no lo puedo corregir. No lo puedo criticar porque hizo mal su cama, pero él puso todo su esfuerzo. Y si lo hago, si le critico, eso lo desalienta. Dice ahí Colosenses 3:21 que no exasperéis. Eso es criticar. Presionar. Cuando alguien presiona algo, ¿qué pasa con el objeto presionado? En algún momento va a explotar. No exasperéis a vuestros hijos, dice Colosenses 3:21, para que no se desalienten. En algún momento si hay presión, crítica,
en algún momento su corazón va a decir, ya no doy más, voy a explotar. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude, nos dé sabiduría, porque este es un equilibrio muy difícil de lograr. No estamos diciendo acá que hay que castigarlos de forma excesiva, ni tampoco, como les decía al principio, tratarlos con algodones solamente, sino que enseñarles. Y ese equilibrio, ahí hay que pedirle sabiduría al Señor, oración, dependencia al Señor, y nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero tenemos gracia, el Señor nos ha dado gracia, nos ha dado oportunidades, nos ha dado el perdón. Gracias al Señor por el perdón. Dice ahí, y ya para concluir, ya para terminar, dice ahí Mateo 19:14, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen ir a los niños al Señor. Encamínenlos. Increíble ahí que Jesús le está hablando a adultos. No le está hablando a los niños. Niños, vengan, no está diciendo eso. Padres, ustedes lleven a los hijos, tráiganlos a mí. Y no pongan ningún tropiezo para que ellos aprendan del Señor. Y eso dice el siguiente versículo. Perdón, me pasé. Dice ahí, y cualquiera que haga tropezar, Mateo 18:6 dice ahí, a alguno de estos pequeños que creen en mí, son duras palabras, dice el Señor acá, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ahí está. Podemos ser un tropiezo para nuestros pequeños cercanos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, o vamos a llevarlos al Señor Jesús, al camino, a ese camino por el que tienen que ir, esas vías para que ellos corran libres y tomen velocidad y cumplan el cometido. Y la última parte para terminar, criar en la disciplina y amonestación del Señor, no provocar a ira, no significa que ya no los podemos tocar o corregir, ¿cierto? Y aquí está la conclusión final. Dice ahí que el Señor nos ayude a buscar el equilibrio perfecto que Él estableció. Eso es, queridos hermanos, un equilibrio. La crianza no es fácil, la responsabilidad de los padres no es para nada fácil. Pero en el Señor podemos hacerlo. Solo en el Señor. Oramos. Señor, le damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra. Y también gracias, Señor, por darnos niños, darnos a nuestros hijos, nietos, niños acá en la iglesia, Señor. Ayúdenos a amarlos, a mostrarles cariño y afecto. Y a nuestros pequeños, a nuestros hijos en la familia, ayúdenos a criarlos en su palabra, en la amonestación, en la disciplina, Señor, que usted nos ha enseñado, Señor. Le damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido. En el nombre de Jesús. Amén.